40 años. Ese es el tiempo que España lleva volando el mismo caza. El EF-18 Hornet entró en servicio en España en 1986, cuando Madrid aún se estaba acomodando a la democracia, cuando el muro de Berlín seguía en pie y la Unión Soviética seguía muy viva. Hoy, en 2026, esos mismos aparatos siguen defendiendo el espacio aéreo español, no porque sean el mejor caza del mundo, no lo son, sino porque España lleva 4 décadas intentando decidir qué viene después y aún no tiene una respuesta clara. Esta es la historia de un caza que se suponía que serviría 20 años y ya lleva 40. Una máquina que ha volado misiones de combate sobre los Balcanes, ha hecho cumplir zonas de exclusión aérea sobre Libia y ha interceptado aviones rusos sobre el mar Báltico. Y de un país que, pese a miles de millones de euros en planificación y 3 programas de sustitución distintos, contempla ahora la posibilidad muy real de seguir volando estos aparatos envejecidos hasta la década de 2040. ¿Cómo llegó España hasta aquí? ¿Y cómo acaba un miembro de la OTAN atrapado entre un avión demasiado viejo y un relevo que no existe? Para entender el EF-18 hay que entender la España de finales de los años 70. El dictador Francisco Franco había muerto en 1975. Pero antes de sumergirnos de lleno en el video de hoy, si les encantan las máquinas de guerra, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal, por favor. Gracias. España estaba construyendo una democracia desde cero. El país celebró sus primeras elecciones libres en 40 años. Se redactó una nueva constitución. Las Fuerzas Armadas, acostumbradas durante décadas al mando autoritario de Franco, aprendían a servir a un gobierno civil. Y el Ejército del Aire volaba una colección de aviones de segunda mano que merecían estar en un museo. Viejos F-4 Phantom estadounidenses, Northrop F-5, Freedom Fighter, Mirage franceses. Algunos de aquellos aviones se remontaban a los años 60. Estaban muy gastados, estaban obsoletos, y no iban a sobrevivir otra década en servicio. España siempre había dependido del extranjero para su material militar. Su historial de relaciones complicadas con Washington significaba que las piezas de repuesto y los aviones de reemplazo no siempre llegaban a tiempo. El Ejército del Aire había aprendido una lección dolorosa. Si dependes de un único proveedor y ese proveedor decide hacer política, tu flota puede quedar en tierra de la noche a la mañana. En mayo de 1982, España ingresó en la OTAN. Fue una decisión polémica. Cientos de miles de españoles salieron a las calles a protestar. La izquierda se oponía a la adhesión. Un referéndum nacional en 1986 aprobó por poco la permanencia en la alianza, con condiciones. Pero entrar en la OTAN implicaba compromisos. Significaba que España tenía que poder combatir junto a sus aliados. Y los aviones que esperaban en las pistas españolas no daban la talla. En 1980, incluso antes de que la pertenencia a la OTAN fuera oficial, el gobierno puso en marcha un programa con un nombre que lo decía todo. FACA, Futuro Avión de Caza y Ataque. La pregunta era sencilla. ¿Con qué iba a volar España a partir de entonces? Los estadounidenses hicieron 2 ofertas. La primera era el General Dynamics F-16 Fighting Falcon, un caza ligero monomotor. Rápido, barato y probado. Podían comprarse 96 por aproximadamente el mismo precio que la segunda opción. Esa segunda opción era el McDonnell Douglas F-18 Hornet, un caza polivalente bimotor. Más grande, más pesado, más caro, pero llevaba 2 motores en lugar de 1. Y para un país cuya fuerza aérea volaba casi exclusivamente sobre el agua, sobre el Mediterráneo, el Atlántico, las Islas Canarias, ese segundo motor no era un lujo. Era cuestión de supervivencia. Los estudios militares españoles de la época estimaban que, en 20 años de servicio, una flota de 96 F-16 monomotores perdería 33 aparatos por accidentes y fallos mecánicos. Una flota de 84 F-18 bimotores perdería solo 12. Esa cifra bastó para decantar la decisión. En diciembre de 1982, España anunció que había elegido el Hornet. Se convirtió en el primer país europeo en comprar el F-18. El plan original era ambicioso. 72 cazas monoplaza y 12 biplaza de instrucción. En total, 84 aparatos. Pero el gobierno español descubrió enseguida un problema que perseguiría su planificación de defensa durante las 4 décadas siguientes. El dinero. El pedido completo salía demasiado caro. Para mayo de 1983,
El contrato se recortó a 60 monoplaza y 12 biplaza, 72 aparatos. El acuerdo incluía una opción por 12 más que nunca se ejerció. Desde el primer día, la flota española de Hornet fue más pequeña de lo previsto. El acuerdo traía además algo tan importante como los propios aviones. Un acuerdo de compensaciones industriales por valor de 1.500 millones de dólares. El gobierno de Felipe González negoció con firmeza. España exigió que su empresa aeroespacial nacional, Construcciones Aeronáuticas, conocida como CASA, se encargara de todo el mantenimiento y de las grandes revisiones. No solo de los Hornet españoles, sino también de los canadienses con base en Europa y de los de la Marina de los Estados Unidos que operaban en el Mediterráneo. El acuerdo incluía además la fabricación bajo licencia de componentes y piezas en la planta de CASA en Getafe, al sur de Madrid. Fue una jugada astuta que marcaría la industria aeroespacial española durante décadas. Cada peseta gastada en reactores estadounidenses se traduciría en empleo en España. Los ingenieros españoles aprenderían a mantener un avión de combate estadounidense de primera línea. Las fábricas españolas producirían piezas para un aparato operado por fuerzas aéreas de todo el mundo. Para una democracia joven que aún afianzaba su economía, ese conocimiento industrial valía tanto como los propios cazas. El primer Hornet español, un biplaza EF-18B, salió de la factoría de McDonnell Douglas en St. Louis el 22 de noviembre de 1985. Voló por primera vez el 4 de diciembre. La E de EF-18 significaba España, no Electronic, como dictaría la nomenclatura militar estadounidense. Era un detalle menor, pero revelador. Este era el caza de España. Los primeros biplazas se enviaron a la base aérea de Whiteman, en Missouri, donde instructores estadounidenses formaron a los primeros pilotos españoles. El 10 de julio de 1986, el primer Hornet cruzó el Atlántico y aterrizó en suelo español. A comienzos de 1987 habían llegado los 12 biplazas. Después llegaron los monoplazas. El último avión se entregó en julio de 1990. La Fuerza Aérea Española, el Ejército del Aire, los asignó a 2 alas. El ala 12 en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, y el ala 15 en Zaragoza. El 151 Escuadrón fue declarado listo para el combate en septiembre de 1988. España, por fin, tenía una fuerza de caza moderna. Pero aquellos 72 cazas no eran suficientes. Con el fin de la Guerra Fría y la ampliación de los compromisos de la OTAN, la flota quedó al límite. En 1995, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ofreció a España 50 cazas F-16 excedentes. La Marina de Estados Unidos ofreció unos 30 F-18 a usados. España eligió los Hornet. La lógica era simple. Ya operaban ese modelo. Montar nuevas cadenas logísticas, nuevos programas de instrucción y nuevos inventarios de repuestos para otro avión costaría más que cualquier ahorro en el precio de compra. A finales de 1995, el gobierno español aprobó la compra de 24 Hornet excedentes de la Marina de Estados Unidos. Eran aparatos más antiguos, de segunda mano, y comprados con descuento, pero cubrían una carencia crítica. Se destinaron a las Islas Canarias, donde vigilarían el espacio aéreo sobre uno de los enclaves más estratégicos de la OTAN. Las Islas Canarias se encuentran apenas a un centenar de kilómetros de la costa noroccidental de África, dominando los accesos al estrecho de Gibraltar y algunas de las rutas marítimas atlánticas más transitadas del mundo. Cualquier amenaza procedente del norte de África llegaría antes a Canarias. Contar allí con cobertura de caza no era opcional, era esencial. España contaba ya con 96 Hornet. Era la mayor flota que tendría jamás, y tendría que durar. Casi de inmediato, los Hornet demostraron su valía de una forma que nadie en Madrid deseaba: en combate. En diciembre de 1994, 8 EF-18 se desplegaron en la base aérea de Aviano, en Italia, como parte de la operación de Night Flight de la OTAN, para hacer cumplir la zona de exclusión aérea sobre Bosnia. Para los pilotos españoles, aquello era territorio desconocido. España no había librado una guerra en el extranjero en la memoria reciente. Estos hombres se habían entrenado durante décadas para defender su propio espacio aéreo. Ahora se les pedía volar misiones de ataque en una zona de guerra balcánica,
junto a estadounidenses, canadienses y otros aliados de la OTAN. El 25 de mayo de 1995, los Hornet españoles volaron su primera misión de combate. Participaron en un ataque aéreo contra un depósito de municiones serbio cerca de Pale. Fue la primera vez que el Ejército del Aire español arrojó bombas en combate desde la Guerra Civil, más de 50 años antes. Los despliegues en los Balcanes fueron a más. En 1999, durante la Guerra de Kosovo, 8 EF-18 españoles realizaron incursiones de bombardeo como parte de la Operación Fuerza Aliada. Compartieron la plataforma en aviano con Hornet canadienses y estadounidenses. Los pilotos españoles volaron misiones de ataque al suelo, supresión de defensas aéreas enemigas, patrullas de combate aéreo, apoyo aéreo cercano, reconocimiento fotográfico. Volaron junto a las 23.000 salidas de caza y las 27.000 misiones de apoyo aéreo cercano de la coalición de la OTAN. Para un país que había sido una dictadura apenas 20 años antes, la transformación era notable. España combatía ahora junto a sus aliados de la OTAN en una guerra real, aportando cazas que se medían de tú a tú con lo mejor de la alianza. Los Hornet cumplieron de forma impecable, pero las misiones pasaban factura a las células. Cada salida de combate añade estrés. Cada viraje cerrado a alta velocidad, cada suelta de armamento, cada toma brusca en una pista corta va mermando la vida estructural del avión. Las horas de combate no son lo mismo que las de adiestramiento en tiempo de paz. Castigan más a la máquina y más a la tripulación. El tiempo corría. En 2003, España recibió su primer Eurofighter Typhoon, un caza bimotor de fabricación europea concebido para complementar la flota de Hornet y con el tiempo, sustituirla. Se encargaron 73 Typhoon, 59 monoplazas y 14 biplazas. Se asignaron al ala 11 en Morón y al ala 14 en Albacete. El Typhoon era otra cosa, donde el Hornet era un robusto caza polivalente, igual de cómodo lanzando bombas que derribando otros aviones. El Eurofighter nació como una máquina de superioridad aérea. Subía más rápido, volaba más alto. En un combate cerrado, era letal. Pero nunca fue concebido para ser la navaja suiza que sí era el Hornet. La idea estaba clara. Los Typhoon asumirían la misión de superioridad aérea de máximo nivel. Los Hornet llevarían el peso de la polivalencia hasta poder retirarse. El plan original preveía la retirada de los Hornet hacia 2020. Llegó esa fecha y pasó. Y luego llegó 2025 y también pasó. Los Hornet siguieron volando. En 2011, los aviones volvieron a desplegarse, esta vez a Libia. Durante la Operación Protector Unificado, 4 Hornet españoles hicieron cumplir la zona de exclusión aérea sobre el espacio libio y ejecutaron ataques aéreos contra objetivos militares. Ya eran más veteranos. Algunas células tenían 25 años, pero España había invertido mucho dinero en mantenerlos vigentes. Solo la historia de las modernizaciones da para una saga. Los aparatos originales se designaban EF-18A y B. A comienzos de los 90, McDonnell Douglas modernizó 46 de ellos bajo la propuesta de cambio de ingeniería 287. Casa, en Getafe, se ocupó de los 25 restantes. Las modernizaciones acercaron los aparatos a las capacidades de las versiones C y D del F-18 estadounidense. Nuevos ordenadores de misión, nuevos pods de designación, capacidad para lanzar misiles, AIM-120 AMRAAM, el arma guiada por radar de medio alcance, que cambió el combate aéreo, nuevos enlaces de datos para comunicarse con otros aviones de la OTAN. Los aviones modernizados pasaron a denominarse EF-18A+ y B+. Más tarde, una nueva modernización de media vida dio lugar a la variante EF-18M, con mejoras adicionales en aviónica. Sobre el papel, el Hornet modernizado parecía casi nuevo. En cabina, también se sentía casi nuevo. Pero a la fatiga del metal no le importan las actualizaciones de software. La corrosión no lee notas de prensa. Por mucha aviónica nueva que le pongas, no se puede cambiar la edad de un larguero de ala ni el esfuerzo acumulado en un punto de anclaje del tren de aterrizaje. Hacia mediados de la década de 2010, la situación empezaba a ser urgente.
A lo largo de los años, se habían perdido 12 Hornet en accidentes. 4 pilotos habían muerto. La flota menguaba. Las horas de mantenimiento por hora de vuelo iban en aumento. Los motores y la aviónica exigían atención constante. España necesitaba un plan. En 2017, Francia y Alemania anunciaron el proyecto de defensa europeo más ambicioso desde el propio Eurofighter, el Future Combat Air System, conocido como FCAS, un caza furtivo de sexta generación con escoltas no tripulados, una nube de combate avanzada y tecnología suficiente para volver obsoleto a cualquier caza existente en Europa. El coste estimado era de 100.000 millones de euros. España se incorporó al programa en 2019 como socio de pleno derecho. La idea era elegante. El FCAS sustituiría tanto al Eurofighter Typhoon como al Rafale francés para 2040. España se subiría a la ola de la cooperación europea en defensa. Los Hornet solo tenían que aguantar un poco más. Pero el FCAS no era un avión de combate. Era un proyecto político envuelto en un desafío de ingeniería, sepultado dentro de una pesadilla burocrática. Los problemas empezaron casi de inmediato. El programa tenía 2 líderes industriales. Dassault Aviation, de Francia, diseñaría el caza. Airbus Defence and Space, de Alemania, se encargaría de la nube de combate y de los sistemas no tripulados. La parte española del trabajo también se canalizaría a través de Airbus. Sobre el papel, era una asociación entre iguales. En la práctica, fue una pugna por el poder desde el primer día. Dassault quería ser la autoridad única de diseño del caza. La empresa francesa había construido el Rafale, el Mirage, generaciones de aviones de combate. Creía tener la experiencia y el derecho a liderar. Airbus, en representación de la industria alemana y española, exigía una parte igual del trabajo. La disputa iba de algo más que dinero. Iba de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología y de quién se quedaría con el futuro del combate aéreo europeo. Mes tras mes, año tras año, las dos partes no lograban llegar a un acuerdo. Fase tras fase se iba retrasando. El prototipo que debía volar en 2026 nunca llegó a materializarse. No se construyó ni un solo avión de pruebas. Mientras el FCAS se estancaba, los Hornet seguían envejeciendo. Y otro problema iba enconándose. La Armada Española opera el Juan Carlos I, un buque de asalto anfibio que embarca aviones AV-8B Harrier de despegue vertical. Esos Harrier son aún más antiguos que los Hornet. También necesitan sustituto. El único relevo viable para un caza de despegue corto y aterrizaje vertical es el F-35B. Literalmente no hay nada más en el mercado. Pero en agosto de 2025, el gobierno español tomó una decisión crucial. No compraría el F-35 Lightning estadounidense. Madrid suspendió las conversaciones con Washington y anunció que priorizaría los programas europeos de defensa. La decisión fue política. España quería apoyar la autonomía estratégica europea, que los euros de defensa se quedaran en Europa, mantener su alianza industrial con Airbus. Pero también cerró de golpe la puerta al único caza de quinta generación ya probado, que podía haber sustituido pronto a los Hornet, y dejó a la Armada sin ningún relevo para sus Harrier. Dinamarca había comprado el F-35. Bélgica había comprado el F-35. Suiza también. Finlandia lo eligió. Hasta Alemania lo estaba comprando. España dijo que no. Las consecuencias de esa decisión aún se están viendo. Con el F-35 descartado y el FCAS atascado en arenas movedizas políticas, España recurrió a la única opción que le quedaba: más Eurofighter. En junio de 2022, en el Salón Aeronáutico de Berlín, ILA, España firmó el contrato Halcón 1, 20 nuevos Eurofighter Tranche 4, 16 monoplazas y 4 biplazas. El precio, 2.000 millones de euros. Estos aviones serían los Typhoon más avanzados que España había recibido. Llevarían el nuevo radar E-Scan de barrido electrónico, un salto enorme respecto al anterior radar mecánico. Podrían disparar el misil Meteor, un arma de más allá del alcance visual propulsada por estatorreactor, capaz de alcanzar objetivos mucho más allá de todo lo que podía abarcar el viejo Hornet. El primero de estos aparatos salió de la fábrica de Airbus en Getafe, al sur de Madrid, el 1 de junio de 2026.
Se esperan 3 entregas antes de que termine este año. En diciembre de 2024, España firmó un segundo acuerdo, Halcón 2, 25 Eurofighter más. Con ello, el nuevo pedido sumaba 45 aparatos y la flota total prevista de Typhoon españoles ascendía a 115 aviones. Los aparatos del Halcón irían primero al Ala 14, en Albacete. Los Typhoon, ya en servicio que quedaran liberados con su llegada, se trasladarían a la base aérea de Gando, en las Islas Canarias, donde por fin sustituirían a los Hornet más antiguos. Pero 45 nuevos Eurofighter no sustituyen a 96 Hornet. Las cuentas no salen. Incluso con 115 Typhoon, España tendrá menos aviones de combate que en el apogeo de su flota de Hornet. Y el Eurofighter, por capaz que sea, se diseñó ante todo como un caza de superioridad aérea. Puede desempeñar la misión polivalente, y con las últimas modernizaciones lo hace muy bien. Pero el Hornet se concibió desde el principio precisamente para eso. Aire-tierra, aire-aire, reconocimiento, supresión de las defensas antiaéreas enemigas. El Hornet lo hacía todo en la misma misión. España está cambiando un caballo de batalla versátil por un pura sangre que brilla en una sola especialidad. Los nuevos Typhoon son aviones magníficos, sin duda, pero serán menos. Y menos cazas significa menos salidas. Menos salidas significa menos cobertura. Menos cobertura significa brechas. Para una fuerza aérea que tiene que defender la España peninsular, las Islas Baleares en el Mediterráneo, las Canarias frente a África, y contribuir a misiones de la OTAN del Báltico al Mar Negro, las brechas no son una abstracción, son una vulnerabilidad. Y entonces llegó el terremoto. El 8 de junio de 2026, apenas 4 días atrás mientras se cuenta esta historia, Francia y Alemania cancelaron formalmente el componente de caza del FC-AS. 9 años de trabajo, 4.000 millones de euros gastados, ni un solo prototipo volando. El programa que debía entregar el caza europeo de sexta generación para 2040 estaba muerto. No lo mató la tecnología ni el presupuesto, sino la incapacidad de 2 empresas de ponerse de acuerdo sobre quién estaba al mando. Dassault quería el 80% del reparto industrial. Airbus exigía paridad. La disputa se prolongaba desde hacía años. En marzo de 2026, el consejero delegado de Dassault acusó públicamente a Airbus de no respetar los acuerdos del programa. Airbus replicó, insistiendo en que los términos originales preveían una asociación en pie de igualdad. El canciller alemán, Friedrich Merz, intentó personalmente convencer al consejero delegado de Dassault de aceptar la paridad. Fracasó. Un último intento de mediación, lanzado tras una cena entre Merz y Macron en Bruselas, el 18 de marzo, se vino abajo el 18 de abril, cuando el mediador alemán concluyó que ya no era viable construir el caza de forma conjunta. El 6 de junio, Merz informó al presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre UE Balcanes Occidentales en Montenegro, de que el proyecto de caza no podía continuar. Lo anunció públicamente en el ILA Berlin Air Show el 10 de junio, el mismo evento en el que el programa se había presentado 8 años antes. Nacido en ILA Berlin, enterrado en ILA Berlin. Para España, el colapso del FCAS no es solo un contratiempo, es una crisis estratégica. Madrid había articulado todo su futuro en aviación de combate en torno a este programa. Había rechazado el F-35. Había invertido cientos de millones de euros. Había comprometido a su industria aeroespacial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había respaldado personalmente la posición alemana en la disputa sobre el reparto industrial, y ahora el programa ya no existe. Alemania ya busca alternativas. El Programa Global de Combate Aéreo, conocido como GCAP, y liderado por el Reino Unido, que incluye a Italia y Japón, desarrolla su propio caza de sexta generación con horizonte de 2035. Alemania podría intentar sumarse, pero los analistas dicen que probablemente ya sea demasiado tarde para que España se suba también al GCAP. Francia previsiblemente seguirá su propio camino con el sucesor del Rafale. España queda en medio, sin programa de sexta generación, sin aviones de quinta generación y con una flota de Hornet con 40 años a sus espaldas que el gobierno insinuó recientemente
que quizá tengan que seguir volando hasta 2040. 2040. Eso haría que el Hornet español más joven tuviera 50 años. Los reactores excedentarios de la Marina estadounidense, comprados en los 90, serían aún más antiguos. Son aeronaves diseñadas para una vida útil de 20 años, a las que se les está pidiendo que sirvan medio siglo. Entretanto, los Tucson Hornet siguen cumpliendo. En diciembre de 2025, España desplegó 11 EF-18M y 200 efectivos en la base aérea de Šiauliai, en Lituania, como parte de la misión de policía aérea del Báltico de la OTAN. Son los mismos aviones, las mismas células básicas, que salieron de la línea de producción de San Luis hace 4 décadas. Han sido modernizados, parcheados, recableados y revestidos de nuevo. Pero, bajo todas esas modificaciones, la estructura de base es la misma. El 28 de enero de 2026, esos Hornet españoles interceptaron aeronaves de combate rusas que volaban sobre aguas internacionales cerca del espacio aéreo de la OTAN. Uno de los aparatos rusos fue identificado como un Su-30, SM-2 del 4º Regimiento de Aviación Mixto de la Guardia, con base en Cherniachovsk, en Kaliningrado. Un caza de ataque naval moderno y de gran capacidad. Las fotos difundidas por el Ministerio de Defensa mostraban a un caza de diseño estadounidense con 40 años volando ala con ala junto a uno de los aviones de combate más avanzados de Rusia. La imagen era surrealista y resumía a la perfección la encrucijada de España. La misión se cumple. El Hornet hace su trabajo, pero la brecha entre lo que España vuela y lo que exige la amenaza se ensancha cada año. En octubre de 2024, un Hornet del ala 12 se estrelló cerca de la ciudad de Teruel. El piloto, el teniente coronel Pablo Estrada Martín, no sobrevivió. Tenía 49 años, estaba casado y tenía 4 hijos, y acumulaba más de 2.300 horas de vuelo. Fue el 12º Hornet que perdió España y el 4º piloto fallecido. En mayo de 2023, otro Hornet se estrelló en Zaragoza durante un ensayo para una exhibición aérea. El piloto se eyectó y sobrevivió, pero con heridas graves. Cada accidente plantea la misma pregunta. ¿Hasta cuándo se pueden seguir volando estos reactores antes de que el coste se vuelva insoportable? La respuesta honesta es que España se ha metido en un callejón sin salida. Rechazó el F-35 por razones políticas. Apostó por el FC-AS por razones estratégicas. El FC-AS se vino abajo por razones industriales. Los Eurofighter del programa Halcón están en camino, pero no lo bastante deprisa ni en número suficiente. Se ha hablado de una posible compra Halcón 3 de Typhoon adicionales, quizá incluso de un modelo Tranche 5, pero seguirá siendo un caza de 4ª generación, por muy avanzados que sean el radar y los misiles. En un mundo en el que China despliega cazas furtivos, Rusia pone en servicio el Su-57 y toda potencia aérea seria invierte en plataformas de 5ª o 6ª generación, España se está modernizando dentro de una generación tecnológica que voló por primera vez en los años 80. Aquí hay una lección más profunda, y va más allá de España. La historia del EF-18 Hornet es la de lo que ocurre cuando la planificación de defensa choca con los ciclos políticos, las restricciones presupuestarias y la política industrial. España tomó decisiones razonables en cada paso. El Hornet fue la elección adecuada en 1982. El Eurofighter fue el complemento correcto en los 2000. El FC-AS fue una apuesta razonable en 2019. Rechazar el F-35 en favor de programas europeos fue políticamente coherente. Pero la acumulación de esas decisiones, cada una lógica por sí misma, ha desembocado en que una de las mayores fuerzas aéreas europeas de la OTAN vuele reactores más antiguos que la mayoría de los pilotos que los vuelan. Los 3 primeros Eurofighter del Halcón 1 llegarán este año. Serán máquinas magníficas, los Typhoon más avanzados jamás entregados a España. Llevarán radares capaces de seguir decenas de blancos a la vez, misiles que pueden batir enemigos más allá del horizonte, y sistemas digitales que los conectan con cada aeronave aliada en el cielo. Y sustituirán a 3 Hornet. 3, de unos 80 que siguen en servicio. El pedido completo del Halcón 1, de 20 aparatos, no estará terminado hasta finales de los años 20. Los 25 aviones del Halcón
2 llegarán a comienzos de los años 30. Los últimos Hornet de Torrejón y Zaragoza no se retirarán hasta bien entrada la próxima década, posiblemente más tarde. Varios Hornet de los primeros lotes de producción ya han sido retirados de las misiones de vuelo y están almacenados en 1900 bases aéreas españolas. Otros exigen cada vez más mantenimiento para seguir en condiciones de vuelo. El Ejército del Aire y del Espacio, que añadió el componente espacial a su nombre en 2024, gestiona la flota con la profesionalidad de siempre. Lo hace funcionar. Los pilotos españoles siguen destacando en los ejercicios de la OTAN, siguen desplegándose en misiones reales, siguen interceptando aeronaves rusas, siguen haciendo todo lo que se les pide con material que debería estar en un museo. Pero la pregunta queda en el aire, literalmente, cada vez que despega un EF-18. ¿Qué viene después? España compró estos cazas hace 40 años. 3 programas de sustitución han ido y venido. Un cuarto está apenas a medio hacer. Y el Hornet, ese caza estadounidense bimotor, robusto y fiable, que una joven democracia eligió para anunciar su llegada al escenario internacional, sigue volando. Jamás estuvo previsto que durase tanto. No se diseñó para esto. Y sin embargo, aquí sigue, todavía interceptando rusos sobre el Báltico, aún patrullando los cielos de Canarias, siempre en alerta en Torrejón y Zaragoza, y aún esperando a que alguien en Madrid decida qué viene después. El EF-18 Hornet se construyó para una guerra fría que terminó hace 35 años. Ha sobrevivido a la Unión Soviética, ha sobrevivido a la empresa que lo fabricó y ha sobrevivido a todos los plazos que jamás se fijaron para su retirada. 40 años y sumando. Y el reloj sigue corriendo.